que tú caminas entre los que guardan tu ley. Tu voz susurra, ven, reposa en mí, ten fe. Shabbat Shalom, descanso en tu amor. El tiempo se detiene ante tu voz, ya mi refugio, mi canción, tu reposo, mi restauración. Shabbat Shalom, mi corazón te adora. 41, y vamos a leer el verso 51 y 52. Génesis 41, versos 51 y 52. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: y llamó Yosef el nombre del primogénito Menashe o Manasés, porque dijo: Elohim me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Elohim me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Padre, ruego que usted tome el control de esta predicación. Que sea su espíritu, su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, obrando, trayendo el bálsamo que necesitan nuestras almas, Padre. Rogándole que sea usted quien nos ayude a soltar para poder tomar aquello que usted tiene para nosotros en este maravilloso presente, Padre. Abacados, suplicamos también, Abba, que usted hable a los corazones, que usted quite toda cáscara que quiera estorbar para que su palabra fluya con libertad. Abacados, suplicamos que usted ministre nuestras mentes y nos permita comprender lo que usted habla en este día para nosotros, Padre. Abba, úseme para la gloria de su nombre maravilloso. No puedo hacer esto sin su ayuda. Ruego, Padre, que use mi boca, mi mente, Padre, para poder darles palabras de vida a mis hermanos en este día, Padre. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Génesis 41, versículos 51 y 52. Y se llamó Yosef el nombre del primogénito Menashe, o Manasés, dice la traducción. En hebreo se dice Menashe. ¿En qué momento de su vida se encontraba Yosef o José? José el soñador, le decían de una manera despectiva a sus hermanos. Recuerdan que se burlaban de él y lo despreciaban sus mismos hermanos, al grado de que querían matarle. Pero uno de ellos dijo: no, ¿cómo le vamos a matar si es nuestra propia sangre? Y luego, ¿cómo haremos un mal tan grande a nuestro padre? Mejor vamos a meterlo ahí en ese pozo, ¿no? Recuerdan que a José, o si digo Yosef, hermanos, sepan que es un nombre en hebreo, no en inglés, en hebreo, Yosef. Ahora, esto es maravilloso porque todo lo que le estaba pasando a Yosef, todas las injusticias, todo el sufrimiento, todo el dolor que él vivió, tenía un propósito. ¿Cómo, pastor? O sea que los sufrimientos en nuestra vida tienen un propósito. Claro, no lo digo yo, lo dice la Biblia misma, la Escritura misma. Y como mayor ejemplo tenemos a nuestro gran rey, Yahshua HaMashiach. Sus sufrimientos trajeron para nosotros, ¿qué? Salvación, esperanza, grande bendición. O sea que los sufrimientos tienen un propósito en nuestra vida, por supuesto que sí. Según algunos dicen que los árboles sufren para crecer, porque el árbol quiere crecer hacia abajo, no hacia arriba. Es decir, la raíz, al momento de que va abriendo el suelo, las capas de la tierra, algunas son más duras, otras son más blandas, y la raíz sufre, y en ese sufrimiento el árbol crece, se estira. O sea que hay algo que está pasando abajo de la tierra que no podemos ver, pero son las raíces que están abriendo paso. Pero están sufriendo. Y así muchas veces nosotros sufrimos, pero no toda la gente lo puede ver.
No todas las personas se dan cuenta, pero sabe una cosa, esto es lo maravilloso, que estamos echando raíces profundas. Estamos echando raíces profundas con un propósito de un día crecer a tal grado que vamos a dar mucho fruto. ¿Sabe para qué? Para que las personas que nos rodean y los que tengan hambre y sed se puedan acercar a nosotros y tomar de ese fruto, y el nombre del Eterno será glorificado. No el de nosotros, el del Eterno, Baruch Hashem. Pero tenemos a un José, a un Yosef, que fue tratado con todo tipo de injusticias, fue tratado como un mal hermano, cuando realmente no lo era un excelente hombre, un excelente joven. Cuando sus hermanos lo despreciaron, dice que tenía 17 años cuando sus hermanos lo vendieron a los cambistas, unos midianitas. Más adelante dice que eran ismaelitas, pero eran cambistas. Pasaron por el lugar, tenemos aquí un joven para esclavo, ¿les interesa? Claro, ¿cuánto nos dan? Pues traemos tanto, 20 monedas. Véngase para acá, dijeron, no. Agarraron el dinero, sacaron a Yosef del pozo en el que se encontraba con serpientes y escorpiones, lo entregaron a los cambistas y se lo llevaron a la tierra de Egipto. Allá en la tierra de Egipto sirvió como sirviente, como el que limpiaba la casa del encargado de los ejércitos de Faraón, Potifar. Fue quien lo adquirió, lo compró. Pero el hombre ahí estaba en ese palacio, en el palacio de Potifar, en esa gran mansión, y andaba limpiando. Y no era justo que Yosef viviera así. No era justo porque Yosef no había hecho nada malo para que le sucediera algo así. No estoy diciendo que era sumamente santo, ¿verdad? No. Como todo ser humano, pero en este caso Yosef era alguien especial. Ahora, esto nos debe de despertar a nosotros la curiosidad, ¿no? Si es cierto, si Yosef no le hizo algo malo a sus hermanos, ¿por qué lo despreciaban? ¿Por qué? ¿Por qué lo vendieron? No solamente eso, lo dieron por muerto, hermano. ¿Lo recuerdan? ¿Se acuerdan que le quitaron la túnica de colores que le había hecho su padre? ¿Y qué hicieron? Mataron un animalito y lo salpicaron, rociaron la sangre la vestimenta de Yosef, la túnica, con la sangre del animal, y la llevaron a su padre y le dijo, mira, esto es lo que hemos encontrado de nuestro hermano Yosef, reconoce si es su vestidura. ¿Y qué dijo? Sí es. Y el hombre se echó sobre la túnica de su hijo y lloró. Y dijo, ¿por qué me han hecho este gran mal? No es que no es que Jacob, el padre, les esté diciendo ustedes lo mataron, sino que ustedes tenían que cuidar de él para que mi hijo no muriera. ¿Por qué me han hecho este gran mal? Dice. Ustedes son los mayores, son los más grandes, deben de proteger a los más débiles, a los más pequeños. Y ese principio debería de ser entre nosotros también. Porque entre nosotros hay gente fuerte y hay gente débil en la fe. ¿O no, hermanos? Hay gente débil y hay gente fuerte. Lo hay. No tiene nada de malo. Es parte de, somos una familia. Hay grandes y pequeños en todas las familias. ¿Sí o no? Es natural, Baruch Hashem. Lo malo es que se queden pequeñitos, ¿verdad? Que pasen los años y se quedaron pequeños. Ay, pues ¿qué pasó? Pues échale fertilidad. Era abusado de la esposa de Potifar. Fue a parar a la cárcel. No solamente como un criminal o algo así, sino como un violador. Lo metieron a Yosef a la cárcel. Si fuera un violador. Imagínense. Lo tenían en la cárcel. Pero Yosef tenía el Ruach HaKodesh, el espíritu de Yahweh que estaba sobre él, y donde quiera que iba Yosef prosperaba. El Eterno lo prosperaba grandemente, donde quiera que estaba. Y ya después miren, Yosef cuando lo hicieron rey de Egipto, tenía 30 años de edad. Saque cuentas,
A los 17 salió de la casa de su padre, ¿sí o no? Y a los 30 años lo hicieron rey de Egipto. Y hay algo maravilloso. Porque cuando lo hacen rey de Egipto, aparentemente ya todo se había mejorado, se había acomodado todo, para decir, ya Joseph, listo, se acabó el sufrimiento. Pero el sufrimiento de Joseph no terminaba aún siendo rey de Egipto. ¿Saben hasta cuándo se terminó el sufrimiento de Joseph? Cuando tuvo a su primogénito. Cuando él tuvo a su primogénito, yo no sé si le preguntó la esposa, oye, ¿qué nombre le vamos a poner? Y no sé si Joseph decía, no, pues no tengo idea, no sé. Pero al momento de que vio a su hijo, ya sé, le vamos a poner Menashe. Menashe, es que Menashe significa Elohim me hizo olvidar. Eso significa, Elohim me hizo olvidar. O sea que cuando le hablaban a Menashe, se entendía, Elohim me hizo olvidar, ven para acá. ¿No? Elohim me hizo olvidar, es mi hijo, decía. Él se llama Elohim me hizo olvidar y Efraín se llamaba ¿cómo? Elohim me ha prosperado o me ha hecho fructificar. Elohim me ha prosperado. Eso significa. Entonces uno se llamaba Elohim me hizo olvidar y el otro Elohim me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción. Hermanos, Joseph no dejó de sufrir con su corona, sino hasta el momento en que Elohim le hizo olvidar. Y ahí está la clave. Joseph sintió cómo el Eterno trajo sanidad a su alma, a su conciencia, cuando Él le hizo olvidar. ¿Qué le hizo olvidar? Así dice, Elohim me hizo olvidar. ¿De qué se olvidó? De que lo despreciaron sus hermanos, que lo vendieron. ¿De qué se olvidó? De que lo trataron mal en Egipto. ¿De eso se olvidó? ¿De eso lo hizo olvidar Elohim? Claro que no. Joseph nunca olvidó todo lo que le pasó. ¿Sabe qué fue lo que olvidó? El dolor que le causaba pensar en eso que le habían hecho. Eso fue lo que el Eterno le hizo olvidar. El sufrimiento. ¿Y saben qué? Dice la Escritura, a partir del verso 53, dice que se acabaron los 7 años de prosperidad, de abundancia en Egipto y vino la hambruna. Y dice que el hambre llegó a la casa de Jacob, su padre. ¿Sabe por qué? Porque Joseph estaba listo para enfrentarse a aquellos que le habían hecho daño. ¿Sabe por qué? Porque el Eterno lo hizo olvidar el sufrimiento que ellos le habían causado. Y eso es sumamente importante porque nosotros debemos de dejar que el Eterno nos haga olvidar. Mire, usted no trate de olvidar lo malo que usted hizo principalmente y lo malo que le hicieron. Usted no trate de olvidarlo porque por usted mismo no puede borrarse ese software que tiene en su conciencia. No es algo decido olvidar. No. Es algo espiritual. Eso es poder del Eterno obrando en una persona, sanándola, restaurándola, trayendo sanidad a aquello que solamente Él puede sanar. Hermano, usted puede ir al psiquiatra, al psicólogo, al loquero, donde usted quiera. Pero hay heridas del alma que solamente el que la hizo puede restaurarla. La conoce perfectamente. Y Él es experto en vendar, en ungir las heridas de sus ovejas. Él es el príncipe de los pastores. Él es el pastor por excelencia. Y usted debe de dejarse ungir por Él, dejarse sanar. ¿Sabe por qué? Porque usted nunca dejará de
encontrarse con el pasado. Siempre se estará encontrando con él una vez más. La gran diferencia es que cuando Yosef se encontró con sus hermanos, Yosef ya se había olvidado del sufrimiento que le habían causado. ¿Por qué? Porque el Eterno lo hizo olvidar. Yosef no dice disminuyendo ese dolor, va a ir disminuyendo hasta que haga costra. Y ya una vez que la costra se cae, queda la cicatriz, pero usted toca la cicatriz y ya no duele, porque ya cicatrizó, ya sanó, ya se regeneró la herida. Si usted recuerda cosas en su vida que todavía le hacen a usted sufrir o le causan esa sensación de desprecio, es porque su herida todavía no ha sido sanada. Así es. La herida está viva. Cada vez que viene el recuerdo y le toca la herida, le hace usted. ¿Por qué? Porque no ha sanado la herida. ¿Y cuántas personas hay sirviendo al Eterno, buscando de Él, escuchando miles de sermones en los años que tiene como creyente, pero entra con la herida, sale con la herida, entra por esa puerta con la herida, sale de esa puerta con la misma herida, y a veces se le infecta y llega con la herida peor, y a veces como que sí, le echa ganitas y ya va cerrando la herida, pero pasa otra cosa y se vuelve a abrir la herida. ¿Saben qué es lo que necesita? Que Elohim le haga olvidar, que el Eterno le sane la herida. Eso es lo que necesitamos. Hermanos, dice la Escritura que después de que Elohim lo hizo olvidar, lo prosperó, lo fructificó, lo hizo fructificarse. ¿Sabe por qué? Porque quien tiene el pasado agarrado, hermano, no puede agarrar lo que el Eterno tiene para esa persona en el presente. El problema es traer el pasado y hacerlo estorbar en este presente maravilloso que estamos viviendo, porque cada día es una oportunidad de poder hacer las cosas diferentes y no igual, porque si lo seguimos haciendo igual, esa herida nunca va a salir. Nunca le vamos a dar lugar al Eterno para que obre en nuestra vida. Hermanos, todos hemos cometido errores. Todos, no hay uno solo que esté aquí, empezando por el pastor, que no haya cometido un error en su vida y que no se arrepienta y que no se lamente y diga, pero ¿por qué lo hice? Todos hemos hecho algo malo, terrible, que inclusive nos daría temor que las personas se enteraran, porque me iba a causar gran vergüenza si se enteran de cosas que yo he hecho o que ustedes han hecho y que yo me enterara de ellas. Iba a decir, qué pena, me voy a ir a esconder, que no quiero que nadie me vea, me voy a ir a encerrar, no quiero que nadie me vea porque me llena de vergüenza. ¿Sabes qué? El Eterno exalta a los que se humillan. El Eterno exhibe a los sanos, los exhibe. ¿Recuerdan a los leprosos? Uno de ellos le dijo, Señor, te voy a seguir. ¿Y qué le dijo Yahshua? No me sigan, le dijo. Ve con tu familia y muéstrate a ellos para que vean lo que Elohim ha hecho contigo. Ve y exhíbete. Muéstrale a todos que ha sido restaurado y que esa herida, esa cicatriz que está en ti, sea testimonio del poder del Eterno. Baruch Hashem. Amados hermanos, es como tomar los errores y ponerlos para que generen intereses.
Dicen los sabios que todos los pecados de una persona, cuando ésta se arrepiente, se convierten en méritos. ¿Cómo se van a convertir en méritos? Analícelo. ¿Cómo es posible que los errores se conviertan en virtudes? ¿Cómo? Sí, un error se puede convertir en una virtud. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que eso no lo debe hacer. ¿Cómo? ¿Los errores se convierten en herramientas? Sí. Por eso Yosef entendió que todo lo que le había pasado era necesario. Yosef entendió que el desprecio, el odio, la ira de sus hermanos hacia su persona era necesaria. ¿Sabe por qué? Porque si no hubieran hecho esto los hermanos con él no hubiera sido rey sobre toda la tierra. ¿Sabe por qué? Porque Egipto era la ciudad más poderosa del mundo. Ellos tenían la hegemonía. Todo giraba alrededor de Egipto. Y Yosef estaba como rey de Egipto. En todo el mundo hubo hambre. Y Yosef alimentó al mundo entero. ¿Sabe por qué? Porque el Eterno lo hizo olvidar el sufrimiento que le habían causado. Y eso lo catapultó. Eso lo capacitó para poder dar desde la sanidad, desde la restauración y no desde la herida. Porque las personas heridas cuando hablan hieren a otros. Porque gracias. Pero sus acciones mostraban la gratitud de ese hombre. Estaba agradecido al Eterno. ¿Sabe usted que la gratitud dijo, a ver si me acuerdo del nombre de este personaje? Tao She, creo que fue, el que dijo, el agradecimiento es la memoria del corazón. ¿Habían escuchado? La gratitud, perdón, es la memoria del corazón. Y hay algo muy interesante porque cuando nosotros agradecemos al Eterno por todas las cosas, como le dijo Jacob a su esposa, cuando la esposa de una manera muy áspera y muy violenta le dice, hombre, pues maldice a tu Elohim, a tu Dios, y muérete ya, porque era lo único que le faltaba al pobre Jacob. O sea, lo peor que puede hacer un hombre es maldecir a Elohim. Y le dijo, pues ya maldícelo para que seas el hombre más miserable sobre la tierra, porque es lo único que te falta, maldecir a Elohim. Y muérete, le dice. ¿Y qué le respondió Jacob? Mujer, perdón, Job. Eso es un asunto de nosotros los predicadores. Cambiamos nombres. ¿Verdad? A ver si no digo ahorita, ¿y qué le dijo Pedro? No se crea. Pero, ¿qué respondió Job? Mujer, has hablado como fatua, has hablado como una mujer tonta, le dice. Si sabemos recibir las cosas buenas, ¿por qué no hemos también de recibir lo malo? Hay que saber recibir el bien y también el mal. Yahweh dio, Yahweh quitó, sea bendito el nombre de Yahweh, le dijo. Y a partir de ese momento la mujer nunca más le volvió a decir nada. La puso en su lugar con palabras de amor. Bueno, fatua no es una palabra muy amorosa que digamos, pero vean, si sabemos recibir las cosas buenas, ¿por qué no aprendemos a recibir también las dificultades de la vida? Hermanos, los obstáculos se hicieron para cruzarlos, para vencerlos. Los obstáculos. El mal tiene un propósito en el mundo y es ser vencido por el bien. Ese es la oscuridad existe para ser vencida por la luz.
Vea, la naturaleza misma de las cosas nos muestra para qué fueron hechas. Los malos momentos fueron hechos para nosotros agradecer por las cosas buenas que tenemos, por las cosas buenas que el Eterno ha hecho en nuestra vida. A ver, usted está sanito, se siente bien, pero nomás le toca y le acaricia la oreja una enfermedad y le habla aquí cerquita. Ay, Dios mío. Y de repente el Eterno viene y quita la enfermedad y, ay, gracias, ahora entiendo lo tremenda bendición de estar saludable, Baruch Hashem. Pero antes no le dábamos gracias al Eterno por eso. Tuvo que venir a ponernos una prueba como si nos fuera a quitar eso para aprender a valorar. ¿Sí o no? No solamente eso. Dice la Escritura que los hermanos de José, cuando descendieron de Egipto, ellos también ya habían sido procesados. Ellos ya estaban arrepentidos de lo que habían hecho con su hermano, pero como no sabían si estaba vivo o no, José, había duda en ellos, ¿qué habrá pasado con José? Pues no había cómo hablar con él y pedirle perdón, pero ellos ya estaban convencidos de que le habían hecho un gran mal a su hermano. Y no solamente a su hermano, a su padre. Le habían hecho un gran mal. Entonces cuando sucede aquel maravilloso encuentro, teníamos a alguien, a un personaje, teníamos al afectado, a la víctima, completamente restaurada. Ya no sentía dolor, ya no sentía sufrimiento, ni tampoco sentía coraje ni deseo de venganza. No, ya no sentía deseo de venganza. Él podía ver a sus enemigos, que eran sus propios hermanos. Podía verlos. ¿Sabe cómo? Con amor. Con amor, porque él entendía que lo que habían hecho con él había sido para bien y que fue necesario. Esto puede ser para algunos chocante. Si no, ¿cómo que fue necesario? ¿Cómo va a ser necesario que yo haya hecho algo malo? Amados hermanos, ¿quién puede entender la mente de Elohim? Pablo, llamado Shaul de Tarso, persiguió a la Keilah, mataba mesiánicos el hombre, y el día que a él se le reveló, a aquel que predicaba los mesiánicos, ¿cómo le llamaba? Ese aguijón, ese recuerdo que había en él, era lo que lo mantenía el hombre derechito, sufriendo todo lo que sufrió por tal de llevar el evangelio a donde quiera que sea. Fue necesario que Shaul mandara al Eterno los mesiánicos. Tal vez para usted son cosas que nunca ha escuchado, pero era necesario. Sí, es verdad. Todo es necesario. Todo lo que pasa en nuestra vida es necesario, hermanos. La vida es una escuela, es una enseñanza. Y el maestro es nada más y nada menos que nuestro Elohim. Nos está enseñando, nos está llevando a cumplir nuestro propósito. Pero a veces no nos damos cuenta y nos enfocamos en el error, como la historia del monje, ¿se acuerdan? Ay, ¿cuántos todavía traen cargando a aquella mujer? ¿Cuántos todavía están cargando el error? Ay, ¿por qué hice aquello? En vez de decir, no, pues aquel error se quedó allá. Allá cuando lo hice, ahí se quedó el error, no me lo traje conmigo. Pero esa conciencia, esa forma de pensar, esa forma de avanzar,
Esa mentalidad proviene de lo alto. Proviene de lo alto. Esa es la conciencia mesiánica. El avanzar y entender que los errores y los sufrimientos son parte del proceso. ¿No dice la Escritura que si el justo cae 7 veces? Pero si es justo, ¿por qué va a caer? Y si cae, pues llámele como usted quiera. ¿Cómo se cayó? ¿Le metieron en el pie o él mismo se tropezó? No sabemos. Se cayó. Yahweh lo levanta. Dice, ¿qué es lo que hace a un justo justo? Que nunca caiga. No. Que el Eterno lo levante. Eso es lo que lo hace justo. Pero hay algo más grande que la gratitud. Y ese es el amor. La persona que se empieza a enamorar del Creador. Usted puede buscar del Eterno, servirlo por gratitud. Pero no se quede ahí. No solamente tenga gratitud. Ámelo. Ámelo. Porque la gratitud, en ocasiones, puede llegar a imaginarse la persona que hay un momento en que va a pagar lo que hicieron por ella. Va a pagar. Si hiciste algo por mí, te lo agradezco y voy a buscar la forma de regresarte lo que hiciste por mí. Y va a llegar un momento en que yo voy a creer que ya te pagué. Se terminó la gratitud. Estamos a mano. Por ello es que el Eterno no solamente hay que servirlo con gratitud, sino con amor. Porque el amor no se envanece. El amor permanece. El amor nunca deja de ser. El amor no busca lo suyo propio, sino lo del otro. ¿Sí o no? ¿No dice eso Pablo en el maravilloso discurso que nos da sobre el amor en 1 Corintios? ¿Lo recuerdan? Capítulo 13, léanlo. Usted podrá hablar en lenguas, podrá profetizar, interpretar lenguas, podrá hacer lo que usted quiera, pero si no tiene amor, pues de nada le sirve. Hizo un ruidajo mientras anduvo en la tierra, pero luego de ahí ya no hay nada para usted, porque no amó. ¿Recuerdan aquella mujer que llevó su perfume? Y dice que lo derramó sobre Yahshua. ¿Y dónde estaba Yahshua sentado cuando aquella mujer llegó? Dice que estaba en la casa de Shimón, un fariseo. Dice que Miriam enjugaba con sus lágrimas y sus cabellos los pies de Yahshua. Así dice. Y no solamente eso, dice la Escritura que los besaba. ¿Y qué hizo aquel hombre? Empezó a criticar, no en voz alta, sino en su mente. Dijo, si este fuera profeta, si este pudiera ver lo que no ven los ojos carnales, supiera qué clase de mujer es esta. ¿Se acuerdan ustedes lo que les dijo, lo que Yahshua? Simón, tengo una cosa que preguntarte. Una persona debía cierta cantidad de dinero y otra debía el triple. Estos dos fueron con la persona que les había prestado. Pero resulta que el prestamista les dijo, no te preocupes, no me pagues, te perdono la deuda. Y se fue. Y al rato viene el que debía más. Hizo exactamente lo mismo, también le perdonó la deuda. Y vea la pregunta de Yahshua. Simón, ¿cuál de los dos crees? No dijo que agradeció. ¿Cuál de los dos crees que amó más? ¿Cuál fue la respuesta de Simón? Al que se le perdonó más. Volteó con la mujer y le dijo, a esta mujer muchos le son los pecados perdonados. Mujer, tu fe te ha salvado.
levántate. Lo que el Eterno le da. El que cree que se ha ganado lo que tiene, pues ¿qué va a agradecer? Pues si se lo ha ganado con su propia justicia, se lo ha ganado con su propio esfuerzo, se lo ha ganado porque es muy inteligente y tiene una tremenda capacidad para hacer las cosas. Por eso no agradece. ¿A quién le va a agradecer? Pues si yo todo lo que tengo no se lo debo a nadie, dice. Yo solito o yo solita he hecho todo esto. A ver, ese debería de ser el lenguaje de un verdadero creyente. Entonces, ¿a quién le vas a agradecer? Ah, no, y dicen, no, pues, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Dicen, gracias a Dios. Ah, sí, después de que te paraste el cuello hasta el techo, ya después dice, no, pero gracias a Dios, no me digan. Se nota que es gracias al Eterno, se nota. No, hermanos. Esta es la historia de un hombre que viajó en primera clase. Él pagó su boleto. Le trajeron un juguito de naranja, le tomó aquel hombre rico y escupió el jugo de uva y dijo, ¿qué es esto? Sabe pésimo. Esto ni naranja es, dijo, tráiganme algo bueno. No me traigan eso, por favor. Pero resulta que otra persona, por alguna razón, su boleto le salió gratis en primera clase. No pagó nada. Le trajeron su juguito. ¿Y qué cree que hizo? ¿Qué cree que hizo? Le tomó y dijo, este jugo está delicioso. ¿Por qué aquel hombre? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que uno pagó. Por eso le exigía. Porque él pagó. O sea, lo justo es que le trajeran algo que fuera grato para su paladar, porque él pagó. Pero el otro que no pagó nada, al contrario, agradecía. Porque él no hizo nada para viajar en primera clase. Solamente le regalaron y le dijeron, órale, súbase, va a viajar en primera clase. Y esa es la diferencia. La persona que entiende que todo lo que tiene y que todo lo que recibe, sea bueno o sea malo, viene de parte del Eterno. Baruch Hashem, y agradece. Y ama. Ama. Esa es la gran diferencia. Cuando usted dice, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me vino esta enfermedad? ¿Por qué a mí mis hijos no me quieren? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no? ¿Verdad? ¿Y por qué no? O sea, piénselo. ¿Y por qué no? Porque pues tampoco digamos que, ¿verdad?, que somos unos maravillosos padres, ¿verdad? Ni tampoco que somos unos extraordinarios hijos. Al final, debemos de aprender a agradecer al Eterno por todo lo que tenemos. Cuando nosotros entendemos esto, la vida, ¿saben cómo se vuelve más fructífera? Que usted empieza a prosperar. ¿Sabe por qué? Porque agradece y ama. No se enfoca en el jugo amargo, sino que usted sabe que está en un vuelo de primera clase. Este es el vuelo en el que nos encontramos usted y yo. Estamos volando en primera clase, pero no le extrañe que de repente le llegue un juguito amargo. ¿Entiende la metáfora? Dice la Escritura en Lucas capítulo 17, versos 15 y 16. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Elohim a gran voz y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era un samaritano. ¿Saben de quién está hablando? De uno de los 10 leprosos.
¿Recuerdan ustedes que en una ocasión Yahshua iba saliendo de una de las aldeas? Y dice la Escritura que se encontró con 10 leprosos de lejos. Y le dijeron, Yahshua, hijo de David. Y volteó Yahshua y le dijo, ¿qué quieren? Y le respondieron, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué respondió Yahshua? Vayan y preséntense ante los sumos sacerdotes y den la ofrenda que ordenó Moshe. Y aquellos hombres que dijeron, amén. No es cierto, no dice así la Escritura. Pero actuaron en fe y obedecieron. Los 3 agarraron camino al templo en contra de lo natural. Estaba prohibido que un leproso se acercara al templo. No solamente eso, que entrara al campamento. Imposible. Pero ellos emprendieron el camino de primera clase. Ahí iban. Ellos entendían que el piloto era Yahshua. Baruch Hashem. Dice la Escritura que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, iban caminando y la piel se empezaba a aclarar, empezaba a restaurar. Baruch Hashem, ya no existía ese olor fétido que causaban las úlceras en su carne. Dice la Escritura que en cuanto vio que había sido sanado, se dio la media vuelta. Que se dio cuenta que había alguien más grande que el templo ahí. Y dice la Escritura, no papi, no, gracias, ahorita no. Bueno, ¿todo? No, toma, ya llévatelo. Ve para la cocina, corre, a la cocina. Espero que el Eterno les haga olvidar eso que acaba de pasar. Yahshua respondió a este suceso y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Elohim, sino este extranjero. La Escritura no dice si los otros 9 eran también samaritanos o eran judíos. Lo más probable es que hayan sido judíos. Lo más probable. Comentario ahí, póngale primera de Jonathan. Eran judíos. Ahora, tiene sentido, ¿por qué? Porque si no, ¿cómo presentarían la ofrenda? ¿Verdad? Ojo. ¿Dónde quedaron aquellos 9? ¿Será que ellos tenían la mentalidad de que merecían su sanidad? El Eterno se acordó de mi obediencia antes de que yo me enfermara de esta terrible lepra. Por eso me sanó. Exactamente. Como somos hijos de Abraham, pues el Eterno, merecemos el favor del Eterno porque como somos hijos de Abraham y nosotros hacemos y esto y aquello, pues nosotros merecemos eso. Pero dice ahí que había un samaritano y usted sabía quién era el samaritano. Exacto. Eran los despreciados por los judíos. Eran los despreciados por los judíos. Eran los pecadores, eran los que estaban descarriados, eran los que eran unos tremendos pecadores. Por lo tanto, aquel hombre que sabía que no tenía méritos propios, fue y agradeció. ¿Sabe por qué? Porque él entendía que no merecía lo que le estaba pasando. Él entendió. ¿Sabe cómo se le llama eso? Agradecer porque sabemos que no lo merecemos. Amén. Se llama gracia. Eso se llama gracia. Hermanos, nosotros vivimos bajo
La gracia. Nosotros vivimos bajo la gracia, no bajo las obras de la ley. ¿Sabe qué significa vivir bajo las obras de la ley? Queriendo usted alcanzar méritos, queriendo usted sentirse merecedor porque usted hace, porque usted obra en justicia. Cuando la persona piensa de esta manera, el Eterno no es un galardonador, es un deudor. La persona cree que el Creador le debe a él. Tú me debes mi sanidad. Tú me debes la restauración de mis hijos. Tú me debes, Señor. Acuérdate de lo que yo hice. Imagínense que el Eterno sacara la lista de las cosas malas que hicimos. ¿Y tú qué hiciste? Ahorita te voy a recordar lo que hiciste, a ver si es cierto. Ay, Señor, así déjalo mejor. ¿Verdad? No, el leproso, aquel leproso, le dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, Señor. Porque no se trata de que si yo lo merezco o no. Se trata de que si Él quiere o no. Si Él quiere, lo va a hacer. Hermanos, vienen tiempos muy buenos. Crean, no soy un predicador de la prosperidad, así que dice, deje aquí $300 y usted no va a bendecir. No, hermano, nada que ver. Pero vienen tiempos muy buenos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque todo es para bien. Todo es para bien, Baruch Hashem. David, y con eso voy a concluir. David dijo, bendice alma mía a Yahweh y no olvides ninguno de sus beneficios. A ver, David, dime cuáles son los beneficios del Eterno. ¿Cuáles son esos beneficios? Porque no quieres olvidarte de ellos. Bueno, estos son los beneficios del Eterno para con nosotros. Él es quien perdona todas tus iniquidades. O sea que ese es el beneficio. Que Él me perdone lo malo que yo he hecho. Sí, ese es el beneficio. Que te perdone. Oh, yo pensaba que me iba a recompensar por lo bueno que había hecho. No. Ese no es el beneficio, aunque el Eterno es galardonador de los que le buscan. Nos bendice. De hecho, estamos tan bendecidos que estamos aquí el día de hoy. Amén.